Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Una producción de Noticias Monumental. Vamos al tema de fondo. Les decía de la visita del Papa Francisco a México. Carlos Cascante, el director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, ahora sí, nos acompaña esta tarde. Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias, Randall. Muy interesante comentar sobre la visita del Papa, o sus dos visitas, una a Cuba, sí, la otra a México, y un saludo a todos los que nos escuchan esta tarde. De hecho, qué dicha que introduciste el tema de Cuba, lo había dejado de lado en la introducción. Si te parece, y creo que por orden cronológico podríamos hacerlo, empecemos con la visita del Papa a Cuba. Vamos a ver, el Papa visita territorio cubano. Sí, no necesariamente aeropuerto. Cuba, sí, visita el aeropuerto, el salón diplomático del aeropuerto de Cuba, donde se reúne con el patriarca ruso, con quien nunca se había reunido ningún papa, por supuesto el Papa Francisco tampoco. Desde el 1054 que se da el cisma en la Iglesia Católica, hay una división absoluta entre las dos iglesias por algunos detalles. Estuve leyendo cuáles son las diferencias iniciales del cisma. Tiene algunos detalles. Por ejemplo, ellos creen, los ortodoxos, que el Espíritu Santo desciende solo del Padre y no del Padre y del Hijo. Los católicos creen que del Padre y del Hijo. El papel del sumo pontífice como figura también es un elemento de división, Carlos. Vamos a ver, el cisma de Oriente es una cuestión que tenía elementos teológicos, pero también tenía otros elementos de carácter de supremacía de una iglesia sobre otra. ¿Qué es lo que pasa? El papado alrededor del primer milenio no es el papado que conocemos ahora, que tenía una única cabeza y ni siquiera existía un único rito litúrgico. Entonces las iglesias locales estaban bastante divididas. Lo que existía era mucho un poder de obispados, lo que repetía un poco la lógica de la Edad Media de poderes separados. El obispo de Roma, el Papa, que era la cabeza de la Iglesia de Occidente, empieza un proceso, una reforma muy fuerte dentro de la Iglesia para llevar el poder a Roma, es decir, consolidar el poder de Roma, y a eso se oponen los patriarcas orientales. Y a eso se suma una disputa teológica que a veces, dependiendo del historiador que vos leas, te va a decir que eso era como el discurso, pero lo que estaba de fondo era quién establecía el poder político. En ese tiempo los papados, los reinos, la iglesia no era solo un reino espiritual, sino que era bastante temporal en sus posiciones, terrenal y mundano, y hubo un levantamiento de toda la iglesia oriental contra el pontífice romano y se separaron. Quizá la mayor diferencia entre los ortodoxos y los católicos romanos no ande por los elementos teologales, que sí son muy importantes, pero también en cómo está organizada la iglesia como institución, porque dentro de las iglesias ortodoxas más bien hay una denominación muy interesante que es de iglesias autocéfalas. Es decir, que hay varios patriarcas. Está el patriarca de Moscú, está el patriarca de Rusia, el patriarca de Constantinopla, el patriarca de Grecia, en fin, son una serie de iglesias, si no me equivoco son 15 iglesias. Incluso hay una iglesia autocéfala que es la ortodoxa rusa americana, que no tiene patriarca. No, exactamente. Entonces, dentro de la iglesia ortodoxa también hay una disputa por ver quién es el patriarca principal. Generalmente ha sido entre el patriarca ruso y el patriarca de Constantinopla. Constantinopla era históricamente pues la iglesia más fuerte de Oriente hasta
muy avanzado la Edad Media, ¿verdad? De hecho, tengo entendido que la iglesia de Constantinopla, Carlos, tiene más fieles que la iglesia de Rusia. Ahora no te podría dar datos. La iglesia ortodoxa rusa tiene como 160 millones de fieles. Ahora no me acuerdo. Puedes hacer una búsqueda ahí rápida para tener claridad. Pero la iglesia, lo importante de la iglesia ortodoxa rusa es que tras la Guerra Fría y la llegada de Putin al poder, Putin llega y se encuentra un país que está en declive, lo que se llamó el declive ruso. Y Putin inicia un proceso de reversión de la caída de la Unión Soviética y de la caída de Rusia. Y Putin se inspira mucho en el Imperio de los Zares. Y dentro del Imperio de los Zares la iglesia ortodoxa era fundamental. Es decir, dentro del Imperio de los Zares la separación entre iglesia y Estado no existía. Y Putin empieza un proceso de reversión de la relación entre la iglesia y el Estado durante su mandato, que ya es bastante largo. Entonces, Putin básicamente va a hacer en el 2013 una reunión de las iglesias ortodoxas del mundo en Moscú, que tenía como objetivo básicamente poner al patriarca de Moscú, al patriarca de Rusia, como el principal patriarca de la iglesia ortodoxa. Cosa que también le favorecía a la iglesia ortodoxa, porque en ese proceso Putin le ha permitido a la iglesia ortodoxa recuperar terrenos, tener un boyante negocio, y la iglesia ortodoxa se ha convertido en una de las sociedades anónimas, por decirlo de alguna forma, digamos de las organizaciones más ricas de toda Rusia. ¿Por qué esa ambición de Putin? Porque Putin juega con un concepto geopolítico que se llama el espacio postsoviético, que es básicamente Ucrania, Bielorrusia y algunos países que se separaron de la Unión Soviética. Dentro de esa lógica, Putin dice que esos espacios tienen que estar unidos bajo el liderazgo de Rusia por motivos culturales, históricos y religiosos. Y ahí es donde juega un enorme papel la iglesia ortodoxa rusa. Incluso el Estado tiene como delito la crítica o la profanación de la iglesia ortodoxa rusa. Hay un grupo de punk, los Pussy Riot, que fueron llevados a la cárcel por hacer va en esa línea. Y entonces lo interesante, para que vos veas las disputas internas dentro de la iglesia ortodoxa, es que a la reunión del 2013 fueron todos los patriarcas menos uno, que fue el patriarca de Constantinopla, que mandó un enviado de tercer nivel, como para bajarle el piso. Para bajar el piso. Entonces la lógica acá de la reunión entre el Papa, entre Bergoglio y Kirill, está muy vinculada con el papel de Kirill de presentarse como el principal representante de la iglesia ortodoxa. Y la lógica de ellos es presentar a la iglesia ortodoxa y al Estado ruso como uno de los defensores de la cristiandad y de los principios cristianos, lo que algunos analistas llamaban convertir a Moscú en la tercera Roma. La primera Roma es Roma, la segunda Roma es Constantinopla, y la tercera Roma es Moscú, en la lógica de esta gente, como un gran defensor de la fe cristiana. E incluso vos ves que en algunas declaraciones la iglesia ortodoxa rusa ha señalado que la intervención de Rusia en Siria es una guerra santa, porque es para defender a los cristianos sirios. Y han ido un poco más allá. Digamos que la visión de los ortodoxos, de los musulmanes, es mucho menos abierta de lo que, por ejemplo, ha sido la del Vaticano. Entonces, esa reunión implicaba muchas cosas. Implicaba, por un lado, que Kirill se presentaba como el principal representante de esa gran masa de población cristiana ortodoxa, por sobre los otros patriarcas, un ejercicio de poder. Yo soy el que aquí habla con el otro, con el que estábamos peleados. Se da la representación de la iglesia ortodoxa completa. Exactamente.
al menos eso era lo que él pretendía, ¿verdad? Sí. Porque él estaba de gira por América Latina, es interesante. Incluso Kirill le ha mandado cartas a Obama diciendo que Estados Unidos tenía que intervenir para defender. Es una iglesia fuerte, poderosa, estructurada, con dinero. Claro, la iglesia ortodoxa, estaba revisando entera, tiene unos 300 millones de fieles en el mundo. Sí, es bastante grande, es muy poderosa. Pero pensarlo también estaba leyendo una publicación que tenía cualquier cantidad de monasterios, cualquier cantidad de... 768, acabo de leer el dato justamente, 768 Imagínate esa organización. Sí, la rusa. Y como te dije, Putin le ha ido incluso devolviendo territorios, espacios de poder. Incluso Putin llegó a declarar que su madre, que era ortodoxa, lo había bautizado en secreto de su padre, que era comunista. Entonces que él por eso tiene una gran cercanía. Incluso Putin celebra y hace saludos en la Navidad ortodoxa, que es en enero. Es una serie de comunidad entre el Estado y la Iglesia que es muy fuerte. Entonces, geopolíticamente hablando, esa reunión revestía un gran interés, aunque los medios no lo cubrieron de esa forma. Si vos ves los resultados de la reunión, es una declaratoria bastante grande, 30 puntos, donde la primera parte de la declaratoria o de la declaración va vinculado con la protección de los cristianos. Es decir, la obligación que tienen ambas iglesias de proteger a sus fieles y de velar por la libertad de culto de sus fieles. Cosa que es interesante porque la iglesia ortodoxa persiguió bastante a los católicos en los territorios que dominaba, ¿verdad? Y prácticamente exhortando a las naciones a buscar una protección de los cristianos donde estuvieran, no con y ahí evidentemente el Vaticano se iba a cuidar mucho, no con el tono que lo habían dicho los ortodoxos dentro de Rusia, que era básicamente apoyamos los bombardeos porque son para defender la fe. Y la siguiente parte de la declaración son ya elementos más de doctrina que comparten respecto de la vida humana, la familia, en lo cual son bastante cercanos, ¿verdad? Sí. Incluso yo te diría que la iglesia ortodoxa es un poco más dura en cuanto al discurso contra matrimonio gay, aborto, que la iglesia católica durante el papado de Bergoglio. Sí, de hecho es muy interesante y ha tenido algunos vaivenes en la historia. Leía, y acabo de recordar la nota del diario El País también de España, cómo, los papas sí se habían reunido con otros patriarcas de la iglesia ortodoxa. Con Atenagoras en Pablo VI. El que no era el patriarca de la iglesia ortodoxa rusa. Era con el patriarca de Constantinopla. Sí, era con el de Constantinopla, con el de Rusia jamás, desde 1054. Ok, Juan Pablo I, el 5 de septiembre del 78, se reúne con un obispo de alta jerarquía, pero no el patriarca, con un obispo de alta jerarquía de la iglesia ortodoxa rusa. Y adivinen ustedes qué pasó, entraron a entrevista los dos y el obispo ortodoxo murió en los brazos de Juan Pablo I en la reunión. Un mes después murió Juan Pablo I. Por supuesto que esto ha generado una ola de conspiraciones internacionales, pero no deja de llamar la atención, ¿no te parece? A mí vieras que me llamó la atención en todo este proceso cuando empecé a leer las historias, dije yo, mira, pareciera un libro. Muere el obispo de la iglesia rusa ortodoxa en manos de Juan Pablo I, quien por cierto le da la santa unción católica. Bueno, es que pueden compartir sacramentos. No, pueden compartir sacramentos. Le es tan válida como si se lo hubiera aplicado a un cura ortodoxo. Pero es interesante, ¿no te parece? Eso, digo, creo que no tenés vos memoria del 78, porque estás muy joven. No, yo nací en el 77. Por eso, porque estás muy joven, un año tenía. Sí. Y yo nací en el 82. Pero, Carlos, debe haber sido una notición internacional. De lo que se cuenta la reunión de Pablo VI con el patriarca de Constantinopla fue impresionante, porque después del Concilio Vaticano II se habla de la apertura con los hermanos separados, con un principio ecuménico, es decir, dejar de pelear entre cristianos, y es cuando empieza todo este proceso de negociaciones. Nada más
un detalle. Esta declaración de 30 puntos tardó en negociarse mucho tiempo. Sí, sin duda. Incluso se dice que un día antes se le estaban haciendo reformas a la declaración para que tuviera un lenguaje aceptable para todos tanto para Bergoglio como para Kirill. Y más interesante aún, cuando salen de la reunión privada que tienen y tienen los discursos de felicitación, etcétera, etcétera, Kirill, en un análisis de discurso muy interesante que hizo un diario, creo que italiano, viene y analiza el discurso de Kirill y dice: Kirill no usó ni una sola vez la palabra unidad. La declaración se utiliza el concepto de unidad, pero Kirill no lo usó ni una vez. Kirill hablaba de trabajo conjunto, de mejorar relaciones. Francisco sí habló de unidad, sí mencionaba la palabra unidad. Entonces ahí vos ves que hay una resistencia. Hay una resistencia, pues una cuestión de poder, es decir, claro, es una cuestión de poder eclesiástico. Claro, pero es que ve lo llamativo de este tema. En 1054 no fue ese año que ocurrieron todos los hechos, pero bueno, definitivamente se genera el cisma, el gran cisma de la iglesia. De Oriente. Sí, de la iglesia de Oriente, el gran cisma de Oriente, se dice en términos históricos. Y lo que hicieron fue excomulgarse mutuamente. Claro, sí. Salieron de la comunión ambos. Uno echó el otro. Sí. Ok, después se viene la reunión de Pablo VI con el patriarca de Constantinopla. Después viene la reunión de Juan Pablo I. Hay un elemento interesante, ¿sí?, que hay que tomar en cuenta. Juan XXIII, que era diplomático, el Papa Bueno. Juan XXIII era diplomático. Dicen. Tipo brillante. Juan XXIII había tenido, Angelo Roncaldi había tenido como una de sus misiones diplomáticas Grecia, que es una iglesia ortodoxa, y ahí él empezó a establecer relaciones muy cercanas con las iglesias ortodoxas de ese lado del mundo. Entonces ahí hay un inicio de un proceso diplomático más largo que se consolida precisamente en el Concilio Vaticano II y que después echa a andar Pablo VI, ¿verdad? Claro. Que es el Papa que empieza a viajar y empieza a tener relaciones diplomáticas desde la jefatura del Estado Vaticano con viajes. Sí, que es muy interesante. Bueno, viene Pablo VI a ejecutar, digamos, lo que había planeado Juan XXIII. A terminar el concilio con muchos problemas porque el concilio queda en medio de un enorme conflicto. Juan XXIII había preparado a Pablo VI para seguir el concilio, y Pablo VI lo termina y le toca ejecutarlo con todos los problemas que es ejecutar una reforma de las características del concilio. Después viene Juan Pablo I, el último papa italiano. ¿Verdad? Hace la reunión con el obispo, que era un logro, digamos, después de 1000 años, era un logro importante reunirse con un alto jerarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, que no fuera el patriarca. El jerarca de la Iglesia Ortodoxa Rusa, el obispo muere en los brazos de Juan Pablo I, en el Vaticano. Sale el papa y les cuenta a los demás que se acaba de morir el obispo, que le intentó dar resucitación y que le dio la santa unción. Después el patriarca de Rusia intenta reunirse, no sé si lo tenías presente, supongo que sí, intenta reunirse con Juan Pablo II, ¿verdad? Planea una fecha de junio del 2005 y Juan Pablo II muere en abril del 2005. Me acuerdo que se habló de que eso iba a retrasar mucho el proceso de reunión en ese momento, que Juan Pablo II también siguió esa lógica de apertura, ¿verdad? Hacia la iglesia oriental, la iglesia ortodoxa oriental, que es, digamos, una línea de la iglesia. A partir del Concilio Vaticano II, las relaciones diplomáticas de la iglesia cambian bastante en sus términos operativos y en su visión del mundo. Es quizá uno de los, yo te diría que es uno de los grandes avances del concilio del que se habla poco. Todavía cuando usted lee el impacto que tuvo que un papa saliera del Vaticano, que Juan XXIII saliera del Vaticano y fuera a una cárcel de las afueras de Roma, eso fue un impacto mediático, que es muy interesante los paralelismos, por ejemplo, con Bergoglio, que prácticamente cuando viene a Latinoamérica no deja de ir a una cárcel, y no va a una cárcel de las cualquiera, va a las cárceles más
más violentas que pueda encontrar, ¿verdad? Sí, de hecho, te decía, bueno, que se intentaron reunir con Juan Pablo II, quien muere, digamos, en la preparatoria de esa visita. Después, Benedicto XVI convoca al patriarca ruso, que se suponía sí iba a ir a la reunión, cancela un par de meses antes de la visita, y es hasta esta reunión con el Papa Francisco. A mí me parece, y esto es poco científico, por supuesto, pero a mí me parece que la historia de la relación entre ambos, entre el papado católico y el patriarcado de la Iglesia Ortodoxa rusa, ha estado llena de sangre y de misticismo. Es una no sé, a mí me llama la atención. Tiene pisos mediáticos. Justicia y pecado. Justicia y pecado. Como todo lo que tiene que ver con la iglesia, con las iglesias y con las religiones. Hay mucho de misticismo, mucho de crecimiento espiritual, pero también hay mucho de humano y de mundano. De mundano, la ambición que el mismo Papa recuerda constantemente en sus discursos a sus propios prelados, ¿verdad? Como a los de México. Sí, les dio muy duro. Vamos a ir a la pausa y venimos. Esa era la primera parte del análisis de la visita del Papa Francisco a América Latina, la visita al aeropuerto de Cuba, porque no salió de Cuba. De hecho, hubo muchos cubanos que ni se enteraron que Jorge Mario Bergoglio estaba en La Habana. Vamos a la pausa, regresamos para hablar del Papa Francisco en México, que tiene un menú además interesantísimo. Tiene una figura sombría ahí atrás del papamóvil, Norberto Rivera. El arzobispo de México tiene un escándalo atrás, además con el matrimonio de Enrique Peña Nieto, y tiene una amenaza encima también, que es el narcotráfico. Muchas gracias por acompañarnos. Hablamos en este programa hoy internacional de la visita del Papa Francisco a México, una visita sin duda polémica, donde le ha dado duro a mucha gente. Hablábamos en la primera parte del paso del Papa por Cuba, de su reunión histórica con el patriarca de la Iglesia Ortodoxa rusa, y vamos ahora sí a México. No sé si podemos empezar por ahí, Carlos, la antesala de la visita del Papa. Escándalo periodístico, Norberto Rivera en la picota. Tal vez un paréntesis, Claro. la referencia que hace el Papa hacia la diplomacia cubana. Sí. El Papa, cuando termina, dice que Cuba se está convirtiendo en la capital de la unidad por el proceso de la FARC, Colombia, etcétera. Pero es muy interesante cómo parece que están trabajando para asuntos muy diversos, la diplomacia vaticana y la diplomacia cubana muy unidas en algunos aspectos. Pero interesante. Llama la atención, es algo a seguir, creo yo, en cuanto a aliados interesantes para América Latina y la visión que tenga diplomáticamente el Vaticano sobre América Latina, tener un aliado como sí, Cuba. No, de hecho cuando el presidente Solís fue a Cuba y se llevó a un montón de gente, yo pensé que iban a venir más unidos. Eran como 40 personas las que llevaba el presidente Solís. Yo pensé que iban en alguna misión diplomática a buscar, no sé, un acuerdo entre Israel y Palestina, porque una enorme misión, Carlos. Yo pensé que iban a venir más unidos. Sí, y lo peor es que no pudieron justificar el tamaño nunca lograron justificar el tamaño, pero bueno, volvamos a... Yo pensé que nos tenían una sorpresa, porque cuando dijeron que eran tantos, sí, yo dije, por Dios, van a traerse un acuerdo internacional de desarme. Uno no entiende cómo unos países fueron menos personas y a Cuba fueron tantos, y en misiones más largas fueron menos personas que las que fueron a Cuba, pero bueno, el problema es que el gobierno no supo explicar por qué tantas personas. Sí. El problema no es que vayan muchas, es que vos podás de veras justificar la presencia. Quizá desde el punto de vista de relaciones internacionales no se sataniza tanto los viajes, se considera que es indispensable, necesario, porque no es lo mismo una conversación por teléfono que el cara a cara, etcétera, pero hay que saber justificar las razones de un viaje. Bien, volviendo a la visita a México. Déjame nada más hacer una aclaración. Hice la acotación de la visita porque a mí me encanta la ironía. Sí, yo sé. Y era justamente para recordar ese... La capital de la unidad, la visita a la capital de la unidad. La visita a la capital de la unidad de medio gabinete. Ahora sí, vamos a México. La antesala. 2 semanas antes de la visita de Francisco a México hubo un escándalo periodístico de grandes proporciones. La periodista Carmen Aristegui da a conocer que
recordarán ustedes que Enrique Peña Nieto, el actual presidente de México, fue gobernador del Estado de México y era la figura que apostaba el PRI para regresar al poder, pero necesitaba ser mediático, más mediático incluso de lo que era, y necesitaba casarse con su esposa, Angélica Rivera, una famosa actriz mexicana. Había un problema. El problema es que Angélica Rivera ya estaba casada por la iglesia. Y entonces se buscó la forma como generarle un proceso al cura que los había casado. Lo encontraron responsable, anularon el matrimonio por supuestas irregularidades para que Angélica Rivera pudiera casarse con Enrique Peña Nieto. Este cura apela ante el Vaticano y el Vaticano dice: señores, esto fue un simulacro de justicia, aquí no pasó nada, el matrimonio era válido. Esto conjugado con la enorme cercanía de la Iglesia Católica con el PRI. Sí, vamos a ver, México y el Vaticano han tenido una relación un tanto escabrosa a lo largo de ciento y resto de años, especialmente desde las reformas liberales en México. Ha sido, imagínense ustedes que las relaciones diplomáticas entre el Vaticano y México se restablecieron hasta 1992. Ajá, ¿por qué? Sí. Bueno, ¿por qué se dio la ruptura? Básicamente porque durante la reforma liberal en México, el gobierno de México le exige a la Iglesia Católica poner a la venta sus temporalidades, y la Iglesia Católica revienta, y el papado, que está también con problemas dentro de Europa, favorece a la Iglesia Católica mexicana y excomulga al gobierno mexicano. Entonces, a partir de ahí se rompieron las relaciones diplomáticas. Sin embargo, incluso se pusieron cosas muy violentas. En la reforma liberal mexicana incluso se prohibía que los curas católicos hicieran cualquier acto fuera de los recintos específicos. No podían hacer un matrimonio, un bautizo. No podían, por ejemplo, hacer una reunión en la plaza para hacer misa o cosas así. Sí. ¿Eso de qué año estamos hablando? ¿En la reforma liberal mexicana? La década del 1850, 1860. 150 años, pasaron sin relaciones. Sí, pero es que era como muy, digamos, el papado inteligentemente, y ya en inicios del siglo, a mediados del siglo XX, coloca un obispo en México que es de más aperturista, que arregla un poco las relaciones con el Estado mexicano y vamos para adelante. Es decir, seguían haciendo cosas que estaban prohibidas por la ley, pero que se hacían por atrás. Entonces la iglesia pudo trabajar con tranquilidad sin restablecer relaciones. Sí. Incluso en esta visita del Papa es la primera vez que va al Palacio Nacional, porque en otras ocasiones no había ido al Palacio Nacional, aunque creo que fue Benedicto, sí había ido a Los Pinos, a la residencia a la casa del presidente. A la casa del presidente, pero al Palacio Nacional, este es el primer papa que va al Palacio Nacional. Interesante. Imagínate, por ejemplo, que Pablo VI, su visita a América Latina es a Colombia, con motivo de un concilio ecuménico latinoamericano, pero México es el tercer país con población católica del mundo. Entonces México es estratégico dentro de la lógica del Vaticano, ahí está la mayoría de sus fieles. La iglesia católica en México ha vivido con muchos problemas de todo tipo y muchas disputas internas, porque es una iglesia muy localista. Y esto que señalas del problema de la anulación del matrimonio, hasta hace poco que se hicieron ciertas reformas al derecho canónico facilitando los procesos de nulidad, era algo que podía tardar años. Ahí lo que llamaba la atención era que era muy rápido, que fue muy rápido. Claro. Porque la reforma la hizo Bergoglio. Sí, exactamente. Hace como 6 meses fue que se aprobó. Sí, imagínate, salió rapidísima la anulación. Pero aún así, vieras que... Un detalle histórico interesante, Randall, que a mí me sorprendió. Yo lo estaba escuchando hace unos días. México en algún momento le propuso, cuando en Italia se produce la revolución italiana que va a crear el Estado italiano, ahí por mediados del siglo XIX, México le propone al Papa que traslade la sede de la Iglesia Católica a México. Y a partir de ahí, creo que fue Pío IX el que expresó la frase "México siempre fiel", que es una frase que cuando llegó Juan Pablo II la tenían en pancartas por todos lados, recordando, digamos, esa fidelidad del pueblo mexicano, no así del gobierno, con
con el Vaticano. Italia, es curioso, se me acaba de ocurrir, Italia no tiene tantos católicos como México. No, México creo que es el tercer país en cantidad de católicos del mundo. ¿El mayor? El mayor no sé, el segundo es Brasil, si no me equivoco. El segundo es Brasil. El mayor no sé, no tengo ahora en mente eso. No, es interesante porque ha sido estratégico. Pero es estratégico. Dejarlo en Italia y en Roma tiene un elemento histórico sin duda. En el centro de Europa. Y toma en cuenta que es 1850, donde todavía hay una disputa entre conservadores y católicos muy fuertes luchando contra las reformas liberales de esa época. Bueno, y acordémonos también que en teoría, bajo la Capilla Sixtina, está entre los cientos de restos que hay ahí, cree la Iglesia Católica, los restos de Pedro. Bueno, y esa es una razón histórica de la Basílica de San Pedro. Sí, perdón, de la Capilla Sixtina. Sí, de la Basílica de San Pedro. Digo que es una razón histórica. Sí, de mucho peso. Sí, no, imagínate el salir del Vaticano. Pero bueno, como el Papa les agradeció, pero le dijo que no, le dejaron una ayuda extraordinaria como de 50,000 pesos en oro de aquel entonces para que el Papa se ayudara con los problemas que tenía, porque el Papa había sido expulsado del Vaticano en una de las tantos intentos de revolución en Italia. Es un detalle histórico. Pero volviendo al México actual, acordate que en México también se había producido unas acusaciones fuertísimas de pederastia de los legionarios de Cristo con el cura Maciel, que había sido protegido abiertamente por el papado, por Juan Pablo II, y que le daba a la visita otro carácter de qué iba a decir el Papa respecto del clero mexicano. Y el Papa creo que dejó muy claro la existencia en sus discursos de una división fuertísima en el clero, ¿verdad? Cuando él se siente y los regaña y les dice, déjense de divisiones y arreglen esto y ayuden a arreglar este país, complicaba un poco más la situación. Y un detalle adicional que complicaba la visita, no sé si vos recordarás, los amigos recordarán que hace, no sé si 8 meses, se revela una carta de Bergoglio a un sacerdote argentino donde él dice en su nota que teme que hay que parar la mexicanización de Argentina, refiriéndose al narco. Y eso provocó una nota de protesta del gobierno mexicano al Vaticano por eso que apareció en una nota escrita por Bergoglio. Que fue una filtración. Entonces, digamos que la visita se movía en esa situación. Aparte de eso, es muy interesante, se comentaba en las noticias reiteradamente que era una visita oficial y no una visita de Estado. ¿Cuál es la diferencia? En protocolo, cuando se dice que es una visita de Estado, es que la visita proviene de una invitación del jefe del Estado a un huésped. Es decir, hay visita de Estado cuando el presidente de Costa Rica, por ejemplo, invita al presidente de Guatemala o El Salvador a visitar Costa Rica. Sí. La visita oficial es por pedido del visitante, es decir, el presidente de Costa Rica le solicita al presidente de Estados Unidos la posibilidad de visitarlo. Entonces eso cambia todo el perfil de la visita, porque cuando es visita de Estado es una visita a los 3 poderes del Estado, es al Estado, no al gobierno. Entonces generalmente, como fue la visita de Bergoglio a los Estados Unidos, va al Congreso y hace un discurso ante el Congreso de la Nación. Una visita de Estado. Una visita de Estado. La visita de Estado es a los 3 poderes del Estado y a veces en algunos casos con las Cortes generalmente no se da, pero sí las Cortes participan de alguna de las reuniones con el distinguido visitante en este caso. Entonces, al plantear esto como una visita oficial, eso provoca diplomáticamente que la agenda pueda ser más manejada por el visitante. Ok, porque es el Papa, es el Vaticano el que le está pidiendo a Peña Nieto que si el Papa puede ir a México. Puede ir a México. Entonces vos ves que baja también la pompa y circunstancia de la ocasión. Es decir, en este caso, eso facilitaba, digamos que las críticas, porque en una visita de Estado, diplomáticamente, las formas diplomáticas que son muy importantes se complican aún más. Entonces, y aún así lo que el Papa empieza
en media reunión abierta con Peña Nieto fue muy fuerte, ¿verdad? Entonces había muchos elementos que hacían de esta visita una visita complicada, pero creo que el Vaticano tenía una ventaja diplomática y una ventaja estratégica, que es que los mexicanos y en general los latinoamericanos adoran a este Papa. Sí. Entonces este Papa puede decir lo que ellos quieren decirle al presidente de México en la cara. Entonces eso facilita mucho, claro, la estrategia. El presidente de México no se va a poner a discutir con el Papa en una actividad pública. Claro, los mexicanos quieren más al Papa que al presidente. Totalmente, yo creo que todo latinoamericano está en la misma situación. Es probable. Es probable. Y hablando, deteniéndonos en el caso del padre Maciel, líder de pederasta, según las investigaciones, el padre Maciel era muy cercano a Norberto Rivera, que insisto es el jefe de la iglesia mexicana, el arzobispo. El primado. Sí, él, inclusive cuando lo nombran arzobispo, la fiesta se hace en la Casa de los Legionarios de Cristo en Roma. Y cuando surgen las acusaciones contra los Legionarios de Cristo por un sistemático abuso de menores de edad, particularmente del padre Maciel, acusan a Norberto Rivera de ocultarlo, de bloquear. De bloquear las investigaciones. Sí, la investigación. Y esto ha hecho, me parece a mí, quería saber tu opinión, de que Norberto Rivera ha quedado absolutamente relegado de la visita del Papa. Relegado, es decir, lo acompaña. Sí, pero hay una expresión que fue durísima de Bergoglio. Voy a Ciudad de México solo para ir a visitar a la Virgen de Guadalupe. Adiós, Norberto. Sí, no voy a visitar al arzobispo de México, no voy a visitar a la Virgen de Guadalupe, porque yo quiero ir a los otros lugares que los papas no han ido. Y toma una agenda en la cual visita los lugares más conflictivos de todo México, desde el sur en Chiapas hasta el norte hoy en Ciudad Juárez. Y aprovecha cada oportunidad para, digamos que, llamar la atención, a veces muy suave y a veces muy duro, a la jerarquía mexicana. Y cuando digo a la jerarquía mexicana, creo que él se refiere más que nada a Rivera. Y le da apoyo a los jerarcas de las iglesias locales. Es decir, la visita, habrá que hacerle un análisis de mayor profundidad, pero la visita lo que me parece es que quiere respaldar a los obispos que están siendo, pues, digamos, en una posición contraria a la que tiene Rivera. Sí, de hecho, por eso me llamó la atención un titular del País también, que decía la figura sombría detrás del Papa, y es que en la foto del Papa móvil salía atrás sí, porque tiene que estar, porque no queda de otra. Sí, no queda de otra. ¿Qué fue lo que te pareció fuerte de la apertura de la reunión entre Francisco y Peña Nieto? Cuando están en medio del discurso oficial, que son palabras de estilo, generalmente hablan de la hermandad de los países. El Papa habla fuertemente sobre la necesidad de la unidad de México, de la no exclusión en una sociedad que es muy excluyente, que es la sociedad mexicana, y le señala directamente a Peña Nieto, que el gobierno trabaje en los procesos que evitan la exclusión en México. Y ese discurso lo ha repetido constantemente en las otras visitas. Creo yo que es para pongamos el escenario, estás en un país, estás visitando un país, te llevan al auditorio del Palacio Nacional de ese país, y en ese momento no hablas las bellezas del país, sino que le decís al jefe del Estado, vea, su país tiene tales y tales problemas y tiene que resolverlos porque es un país muy especial. Creo yo que es pesado, es decir, como discurso es pesado. Sí. Y sabes que eso va a ser transmitido no solo a toda la República Mexicana, sino que CNN en español, que cubre las visitas del Papa de forma total para América Latina, lo va a reproducir por todo el continente. El golpe es duro. El golpe es duro, mediáticamente el golpe es muy duro. Duro y medido. Duro
calculado y medido. Pero en una dosis muy pequeña, es decir, esos golpes funcionan en dosis muy pequeñas, por eso solo hay un momento en que se produce eso, que fue el segundo día de la visita tras el arribo, y todo lo demás se planteó como una agenda pastoral. Sí. Que es del Papa como pastor de la Iglesia. Como pastor de la Iglesia. No como jefe del Estado Vaticano. No como jefe del Estado Vaticano. Sí. Pero que el jefe del Estado Vaticano se pare en esa reunión y diga lo que dijo frente a Peña Nieto y que combine a los gobernantes mexicanos a cambiar su lógica de ejercicio del poder es durísimo, o sea, es mediáticamente durísimo, diplomáticamente durísimo, pero creo que también cuando se acepta la visita, que es algo que son de las visitas que son difíciles de rechazar. Si el Papa no va a aceptar. Sí, o sea, es una visita muy difícil de rechazar. Creo que la diplomacia mexicana lo que jugaba era a causar el menor daño posible, pero esto va a pasar. O sea, sabemos que esto va a pasar. Vamos a ver cómo logramos bajar el impacto. Imagínate si el Papa hubiera tenido una agenda en la cual hubiera ido al Congreso. Sí. Hubiera sido mucho más complejo. Hubiera sido mucho más complejo. Entonces, esas divisiones entre visita oficial y visita de Estado creo que tenía mucha lógica para ambos. Es un acuerdo muy bien logrado entre ambas diplomacias para evitar el menor daño posible. Y la otra cosa es que la imagen del Papa no podía soportar no decir lo que dijo. Sí, porque si no hubiera sido una decepción. Exactamente, es decir, le hubieran criticado que cómo va un país con los problemas que va y no le dice a sus gobernantes que mejoren, que es, digamos, un punto fundamental de la imagen que ha querido establecer este papado, que es un papado que no tiene miedo a decirle a los gobernantes del mundo que tienen que asumir ciertas conductas. Hace la crítica a las autoridades políticas mexicanas. Sí. Pero recordar la visita a los Estados Unidos, sí, más bien fue de apoyo a la labor de Obama. Sí. Un poco la crítica al sistema, que es normal, ¿verdad? El sistema capitalista. Pero vos sentías el respaldo que el Papa quería darle a la figura de Obama. A mí esta sí me suena más a regaño. Sí. ¿Verdad? Pero bueno, le advierte a las autoridades políticas mexicanas, pero también le advierte... Claro, la crítica ha sido que su mensaje general no concreto, ¿verdad? Que no es digan, haga tal cosa, pero es que también tome en cuenta que un jefe de Estado no le puede decir a otro, mira, lo que tienes que hacer para arreglar tu país es esto y esto. Por supuesto, pero también a los que sí les puede decir eso, es a los curas. Y lo hizo. Exactamente, no, la crítica no solo iba a las autoridades políticas, fue muy fuerte con la curia, digamos, en su jerarquía, y con los prelados. Y con los prelados, que en los historiadores, digamos, más liberales mexicanos, siempre se solazan a la hora de escribir hablando de los pleitos dentro de la iglesia mexicana, porque la iglesia mexicana reproduce algo que es muy, muy fuerte en México, que es el regionalismo. O sea, la gran cantidad de Méxicos que existen, eso también se reproduce en la curia y en los orígenes en la curia y en los obispados locales, y en todo ese proceso interesante de disputas por ver quién alcanza el poder. Hay un elemento importante aquí en todo esto, que es que dentro de la iglesia mexicana se reproduce lo que se está reproduciendo en todas las iglesias del mundo, que es una disputa muy fuerte entre liberales y conservadores. Entonces también la visita tenía ese elemento, ¿verdad? Apoyar las ideas que Bergoglio está apoyando, que son ideas más de apertura de la iglesia contra aquellas visiones más cerradas de la iglesia católica. ¿Cuáles las particularidades de la iglesia mexicana? Porque, digamos, nos contabas ahora del conflicto en la relación Vaticano-Estado de México, República Mexicana, pero la particularidad de la iglesia católica hoy en México es cercana al PRI, por supuesto. Peña Nieto al menos es muy cercano Peña Nieto ha dicho algo que no había dicho ningún presidente en público desde hace mucho tiempo, que él es católico. Entonces ahí vos ves así como Putin dijo que fue bautizado, Peña Nieto jugó la misma carta diciendo que no solo Peña Nieto dice en la reunión con el Papa, México es profundamente católico. O sea, no solo regañado, sino también aceptando que
Pero eso, pero que eso lo diga un presidente de México, sí, con toda la tradición liberal de México, la guerra de reforma, la guerra cristera, la reforma de izquierda, la primera revolución considerada de izquierda del mundo, que diga eso no se ha producido nunca antes. Entonces, de alguna forma también Peña Nieto quería como, sí, estamos mal, pero vean que somos católicos, eso nos va a traer mejora porque estamos con un tipo que habla de paz, que habla de justicia, que es lo que todos los gobernantes quieren. Sí, que inclusive yo tengo una experiencia, fíjate que una vez estaba con unos visitantes mexicanos aquí, entramos a la Basílica de Los Ángeles, y en la Basílica de Los Ángeles está la bandera de Costa Rica. Sí. ¿Verdad? Pero no solo está la bandera de Costa Rica, se ha cantado el himno nacional totalmente dentro de las iglesias. En un par de funerales de Estado en los que yo he asistido, que es una combinación perfecta en esa relación. Exactamente, suena el himno nacional dentro de la iglesia. A los visitantes mexicanos les llamó mucho la atención y me preguntaron cómo es posible que el pabellón nacional esté ondeado dentro de la iglesia. Bueno, porque aquí tenemos religión oficial. ¿Cómo es posible que el himno nacional suene dentro de la iglesia? Entonces me contaban que en México, por ejemplo, no hay bandera del país, no hay pabellón nacional oficial dentro de la iglesia, está fuera de la... Bueno, no sé si viste la imagen de la Basílica de Guadalupe. Sí. Está con la bandera de México. Bueno, está con la bandera de México, pero no con el pabellón. Creo que no con el pabellón, pero sí con la... Oficialmente con pabellón, que es la diferencia con la bandera. Eso tiene que... Y el tema del himno, porque si es un país que ha mantenido, vamos a ver, en lo formal la división entre iglesia y Estado. En lo formal, correcto, esa es la palabra, porque esa división que es fruto de la ideología liberal es muy difícil de romper. ¿Por qué? Porque forma parte de un proceso prácticamente indivisible, porque la iglesia es un elemento de organización social muy importante. La religión en general es un mecanismo de organización muy importante en las sociedades. Entonces el poder político no puede mantener una separación tan absoluta entre la iglesia y el Estado. Más bien en Costa Rica, en ciertos temas, la iglesia se mantiene un poco al margen de las disputas del Estado, ¿verdad? Eso uno lo siente. En el caso mexicano, aparte de que la iglesia es económicamente muy poderosa, y que no solo la iglesia, digamos, la iglesia a través de sus diócesis, sino también la iglesia a través de las órdenes religiosas, que por cierto también fueron prohibidas por la Revolución Liberal, pero después se permitieron en México y entraron con mucha fuerza, tienen un enorme peso en la educación y en el devenir económico mexicano. Dame unos instantes para ir a nuestra segunda pausa comercial. Son las 2 de la tarde con 58 minutos. Vieron un montón de detalles interesantes y el montón de detalles de diplomacia que la mayoría de mortales desconocemos y que ha tocado Carlos esta tarde hablando de la visita del Papa a México. 3 en punto de la tarde. Vamos a hacer una pausa en relación con la visita del Papa Francisco a México. Dos informaciones importantes. Uno, el Real Madrid va ganando 1-0 a la Roma, golazo de Cristiano Ronaldo en el estadio de la Roma, gana el Real Madrid de Navas. Y la otra es que hay información política importante reciente. Febe Cruz está aquí con nosotros, nuestra jefa de información. Febe, ¿qué te pareció el gol? ¿Qué tal? Buenas tardes, Randall, buenas tardes. Don Carlos. Buenas tardes para quienes nos sintonizan Matices a esta hora. La información sobre el Real Madrid no me gustó mucho. Y la otra, vamos a ver qué le parece a nuestros oyentes, porque a las 11 de la mañana decíamos que el presidente de la República hoy se había referido. El mandatario en cuestión de horas saldrá hacia Guatemala a una visita oficial, pero Randall, decirte que dejó... Ya había ido, ¿no? Sí, va a ir otra vez. Okay. Pero decirte que dejó un caos antes de irse aquí. Un caos político. Hoy. Sí, andaba bravo. A las 11 tuvimos las declaraciones sobre todo este tema del desalojo en Changuina, que dice el presidente que hay grupos políticos que provocaron todo este enfrentamiento allá entre la fuerza pública y los manifestantes. Sin embargo, como siempre, en sus denuncias, adivina qué. No dijo quién. No dijo cuáles son esos grupos políticos. Bueno, eso se lo llevamos a las 11 de la mañana. Queremos contarles una probadita antes de las 7 de la noche, que vamos a tener ya nuestro resumen de noticias hoy de media hora, nada más por el partido entre el Saprissa y la Universidad de Costa Rica, que ojalá gane Saprissa. Contarles no voy a decir nada al respecto. Que hay un caso que revela la página de doña Amelia Rueda, la directora de Nuestra Voz. Hay un caso sobre
el Banco Central, y es que precisamente el presidente del Banco Central, don Olivier Castro, permite el nombramiento de una de sus asesoras en la Intendencia de Pensiones, con un salario exorbitante a pocos años de pensionarse. Bueno, todo esto genera una polémica, por supuesto, porque es un puesto que, según señala la clase política, no es necesario, y viene la polémica. Se le pregunta al presidente hoy qué le parece esto, Randall. El presidente se lava las manos y dice: yo no puedo estar metiéndome en todo lo que hace el Banco Central, pero estoy indignado porque recordemos que el presidente Solís prometió cambio, una casa de cristal, y evitar estas prácticas que se dieron en gobiernos anteriores. Escuchemos hoy, el presidente decía, ha dejado un polvorín político antes de irse a Guatemala cuando se le consultó sobre este caso que de verdad le ha generado ruido innecesario a su gobierno, porque fue una decisión del Banco Central. Dice el presidente: yo no me tengo que estar metiendo en lo que hace o no don Olivier Castro, para eso son instituciones autónomas. Y escuchemos prácticamente lo que dice el presidente. Me siento indignado de que se sigan haciendo cosas como esas, pero yo no estoy tomando las decisiones en el marco de estas instituciones. A eso le corresponde a otras personas, y no creo que no tengan razones para hacerlo. Ayer don Olivier fue absolutamente claro con las razones que tomó. Bueno, yo no estoy de acuerdo, pero esa es la potestad que tiene él como jerarca del Banco Central, y los demás miembros de la Junta Directiva, que dicho sea de paso, ratificaron junto con el ministro de Trabajo en lo que corresponde, el viceministro de Hacienda, tomaron en ese marco en donde tienen potestad para tomar esos acuerdos sin hacer consultas con el presidente de la República. Esa es la ley que hicieron quienes hoy están criticando esto. ¿Acaso que fui yo el que hizo la ley de la superintendencia? Entonces, para unas cosas sí tienen que ser independientes y para otras no. Eso se llama politiquería. Está bravo el presidente de la República. Lo que yo me pregunto, me pasó igual, Fede, con la presidenta ejecutiva de la Caja, doña María Rocío Sáenz. A don Olivier yo lo reconozco, y le reconozco muchísimo su trabajo. Es un hombre que ha trabajado intensamente como presidente del Banco Central. Y muchas decisiones económicas nos tienen con una expectativa económica pues positiva. Estable, sí, positiva. Sí. ¿Puedes recordarme quién nombró al presidente del Banco Central? Don Luis Guillermo. Bueno, la ley de administración pública dice que el jerarca es quien nombra a una persona, es decir, puede tener autonomía, pero el jefe del presidente del Banco Central es Luis Guillermo Solís. Bueno, es que le ha generado mucho ruido, Randall, este caso, y si lo escuchaste enojado por el tema de cuando se le consulta a él lo que hace don Olivier Castro, escucha lo que dice el presidente cuando le preguntan si esto amerita la destitución del presidente del Banco Central de Costa Rica. Hasta ahí lo dejo. Si el presidente se quedó corto, eso es otro debate. Si el presidente es impotente, ese es otro debate. Pero que no se diga que el gobierno solivianta el orden de la legalidad, que es lo que estamos buscando preservar. ¿Le va a pedir la destitución de don Olivier? No, señor. Yo no pido destitución de nadie. Expreso lo que es el espíritu nacional en este momento. Y estamos buenos ya para destituciones. Pongámonos a trabajar. Dejemos de estar pidiendo destituciones cada 8 días. Pero sí, todo el mundo pide destituciones. Yo lo que quiero es que se pidan resultados. Bueno, pero el presidente, claro, está visiblemente molesto. El presidente dice que repudia el nombramiento, que no va a pedir la separación de don Olivier. Ahora la pregunta va hacia otro sentido. Don Olivier presentará su renuncia después de que el presidente diga que repudia el nombramiento que hizo. Está indignado, dice el presidente. Sí. Es lo que ha dicho en los últimos días. Te decía, Randall, y es una probadita nada más de lo que vamos a tener a las 7 de la noche, y por supuesto mañana más amplio en nuestra primera emisión de Noticias Monumental, que el presidente se va para Guatemala esta noche, sin embargo deja un polvorín político, porque escuchemos lo que pasó en el plenario hoy mismo con todo esto del presidente. Y lamentablemente la administración de Luis Guillermo Solís Rivera deja mucho que decir sobre este tema. Hablaron de un compromiso con la transparencia, hablaron de la casa de cristal, y no pasó de ser un símbolo, no pasó de recortar los arbolitos de laurel de la India que estaban frente a Casa Presidencial. Ese fue el acto de transparencia de esta administración del Partido de Acción Ciudadana. 2 años en el poder y estamos ante una de las administraciones más opacas que recuerda la historia de Costa Rica. Y con un presidente blandengue, un presidente que no ejerce
su autoridad como presidente. Lo está demostrando en el caso de la intendente de la Superintendencia de Pensiones. Pero sí, muy desilusionado, señorías, por la poca testosterona que está demostrando tener el presidente de la República. Hay unos tratamientos que con una inyección se pueden recuperar niveles de testosterona. No está perdido todo, presidente de la República. Vaya, busque un urólogo y ese urólogo le puede mandar una receta para que le inyecten testosterona. Muchas gracias. Opa, Otto Guevara, jefe de fracción del Movimiento Libertario. Estaba más bravo todavía, don Otto. Randall, por eso te decía que se quedó la polémica, el presidente se va a Guatemala, que se queda aquí una polémica enorme, sí. Otro desgaste. Vamos a ver qué pasa con el presidente del Banco Central, que hasta ahora está ratificado por hoy, por el mandatario, por lo menos por hoy. Pero se ha metido mucho con la sexualidad del presidente Solís, sí. En las últimas 24 horas. El diario Extra titula hoy en su portada "Presidente impotente", sí. Hablando de que es impotente en el nombramiento del Banco Central. Don Otto lo manda a inyectarse testosterona. Sí, fuerte las declaraciones. Y eso no es nada, Randall. Hace 5 minutos inició el plenario legislativo, sí. Control político. Uh-huh. Imagínate ese tema en los discursos, cómo va a ir, por lo menos en los próximos minutos. Así que se las trae, 7 de la noche, venimos con más detalles y mañana, por supuesto, nuestra primera emisión, pero queríamos compartirle parte de la información política que se está generando esta tarde. Oiga, será imperdible la tercera emisión de hoy. Sí. Yo quiero volver a oír a Otto Guevara ahorita. Bueno, no. El presidente Solís Bravo. No lo escuche todavía, escúchelo en la noche. Dice Tatiana Blandón: nunca había escuchado a Luis Guillermo Solís tan bravo, pero si hasta el Papa Francisco ayer se exasperó, pues está en su derecho el presidente Solís, dice Tatiana Blandón. Lo que pasa es que se está enojando mucho últimamente. Sí. La conferencia de prensa del martes también se enojó el martes pasado, ¿te acuerdas? Con el tema de los migrantes, claro. Que le dimos la razón porque una publicación irresponsable, sí. Pero sí se está enojando bastante, como te digo, se fue para Guatemala, dejó todo este polvorín. Vamos a ver qué pasa a su regreso y vamos a ver qué pasa esta tarde, así que no se pierda la tercera emisión de Noticias Monumental, porque si usted escuchó a Otto Guevara molesto, va a escuchar también a otros pesos pesados de la Asamblea molestos con esto que está pasando en el Banco Central y en el gobierno. Gracias, Fede, por esta probadita de lo que viene a las 7 de la noche. Sigan con matices, que está súper interesante, don Carlos. Gracias, Febe. De hecho, no vayas a aprovechar a Carlos. No sé si quieres decir algo de esto. No, nada más estoy esperando a ver qué dice Otón. ¿Qué dice Otón? Sí. Eso va a estar interesante. Quisiera escuchar 2 diputados, uno a Otón, ajá, y otro a Rolando González. Bueno, complacencia rapiditas es esto. Ya Febe va a subir a llamar a Otón Solís y a Rolando González. No, realmente... Mira, yo te vi la cara cuando escuchaste lo que me preocupa es el tono de los discursos. Sí. El discurso de Otto Guevara es completamente irrespetuoso, carente de toda elegancia. Bueno, sí, así es, pero te digo, es un discurso que inmediatamente va a salir en los medios, que es algo que está ocupando el libertario después de los resultados electorales. Sí. Entonces, por ahí lo puedo interpretar, ¿verdad? Y lo del presidente me deja asombrado. Algo que discutíamos en una de las pausas, ¿verdad? Que es que en Costa Rica el presidente se somete a los medios de comunicación constantemente, y eso lleva a muchos errores como esos que vimos. Es decir, en otros países más bien al presidente se le protege tanto que es contadas las ocasiones a la semana que el presidente habla. Entonces digamos, la gente de prensa que lo rodea lo protege de esa forma, ¿verdad? Porque hay momentos en que va a sufrir ataques de la prensa y tiene que estar preparado para sufrirlo. Si no está bien preparado, tanto en la parte de habilidades blandas de comunicación como en conocimiento del tema, estas cosas pueden suceder y dejan muy mal parado la acción del gobierno, ¿no? Sí, un montón de colegas me van a criticar, pero yo soy de los que piensa que el presidente de la República no tiene por qué atender a la prensa todos los días y a la hora que nosotros queramos. Y la otra cosa, ¿verdad? En términos de comunicación, que en algunos países se utiliza mucho la figura del vocero, que es una persona autorizada para hablar en nombre de, y que está preparada para enfrentar críticas muy duras de la prensa y saberlas manejar. Como los ministros de la presidencia anteriores. No te diría tan... ¿Rodrigo? Don Rodrigo más bien tenía un perfil más bajo de lo que tendría un ministro de la presidencia, pero después discutiremos. Yo creo que desde hace bastante tiempo, creo que desde la administración Arias Sánchez no ha habido ministro de la presidencia.
en toda la extensión de la palabra, declaración más fuerte, de lo que implica un ministro de la presidencia. No digo que los que hayan estado hayan sido malos, pero uno espera de un ministro de la presidencia un posicionamiento muy claro respecto hacia ciertos temas, hacia ciertos balances que tiene que haber en el gobierno. Y lo cierto del caso es que los últimos ministros de la presidencia, tanto de la administración Chinchilla Miranda como la de Luis Guillermo Solís, no han asumido ese rol de liderazgo dentro del gobierno. Bueno, hicimos una mezcolanza de temas, ¿lo notaste? Sí, volvemos al Papa. Valía la pena. Ya la realizadora me hizo, sí, estoy en red de temas. Ok, estamos hablando de un argentino, de Bergoglio. No dijo nada. No importa. Mientras te pido la canción para finalizar el programa de hoy, ya te la pido. Sí, ok, hablamos de la relación del Papa en México con las autoridades eclesiásticas, con las autoridades políticas, pero además hizo una visita, se me va el nombre de Ecatepec, se llama. Ecatepec, que es uno de los distritos más poblados y más pobres y violentos de México. Básicamente, luego de salir de Ciudad de México, que era como una visita obligada, porque era una visita oficial, tenía que visitar al presidente, pero él dijo que él no visitaba al presidente, sino a la Virgen de Guadalupe. Hay una agenda de visitas muy interesantes, que van de la mano de los elementos principales que ha sostenido como discurso e imagen el Papa argentino, Bergoglio. El primer elemento es ir a donde están los pobres. Él ha señalado y le ha señalado a los prelados, a la gente del clero que quiere religiosos que huelan a oveja, es decir, que salgan de las iglesias y que se vayan a los lugares más pobres. Entonces ahí hay un ejemplo claro cuando va a Ecatepec, a los lugares más violentos. Ecatepec tiene un índice de violencia creciente y fue ahí. Después va a Michoacán, va a Chiapas, que es el lugar donde quiere representar en su discurso la apertura de la iglesia a diversas formas de cultura y a diversas etnias y visiones del mundo. Y hace un acto muy simbólico que es una misa que se emite en diferentes idiomas y anuncia oficialmente la posibilidad de que la liturgia se haga en idiomas locales de las diversas etnias que habitan ese espacio mexicano, que es muy rico en cultura y en diversidad. Y que fue, no sé si tuviste la oportunidad de ver la misa, un elemento sumamente interesante en cuanto a simbología. Vi la misa, te voy a ser absolutamente sincero, vi la primera parte de la misa de Ecatepec. Bueno, en la misa en Chiapas hay toda una combinación que intentaba ver ese crisol de culturas y cómo la iglesia puede adaptarse a ese montón de culturas. Era una lógica de sincretismo religioso muy interesante como discurso. El viaje a Michoacán, que es hemos hablado en algunos programas del concepto de estado frágil, ¿verdad? Aquel estado que es incapaz de defender a sus habitantes y que no hay una orden y que no hay una organización política. Bueno, Michoacán es una parte de México muy frágil en ese sentido. Teníamos los hermanos templarios, el nombre. Sí, que tenían una connotación religiosa interesante. Un día estuve leyendo las prácticas religiosas que ellos crearon y que prohibían ciertas costumbres como fumar o tomar. Era muy extraño, una combinación muy extraña que hay que estudiar con detenimiento de cómo se organiza un grupo tan extraño. Bueno, Otrora el Papa era el jefe de los templarios. Bueno, siempre vivieron peleados y al final el papado se deshizo de los templarios. Bueno, sí es cierto. Sí, bueno, el rey de Francia, pero digamos que el papado se quedó así como, vuélenselos. Pero Michoacán representaba otra parte más del discurso del Papa, es decir, una iglesia que no le tiene miedo a los problemas del mundo, sino que tiene que convertirse en una voz para solucionar los problemas del mundo. Y ahí donde se reúne con una alta jerarquía de la iglesia, les dice, no es que ustedes tienen que tener una actitud hacia el narcotráfico, lo tienen que detener, tienen que ser agentes de cambio dentro de la sociedad.
Y el último, que es para mí el de mayor interés, porque uno de los discursos o de los conceptos fundamentales del discurso del papado ha sido la migración. Recordemos, por ejemplo, los discursos ante el Congreso de los Estados Unidos, donde hablaba muy fuerte del tema migratorio, ante la ultraderecha estadounidense, que tenía un discurso antimigratorio completamente, de ahí va a Ciudad Juárez, a la frontera, a hablar del problema migratorio, a ponerlo sobre el tapete, a dar un simbolismo muy interesante. El manejo de imagen de toda la visita fue muy interesante para recalcar esas líneas muy fuertes del discurso del Papa Bergoglio. Y un tema que se abordó prácticamente en toda visita del Papa es un problema muy latinoamericano, que es el problema de las cárceles. Cualquier persona que tenga cercanía hacia Latinoamérica sabe que las cárceles en Latinoamérica son bombas de tiempo. E incluso en Monterrey una cárcel había tenido un motín que había causado una muerte de bastantes personas a 3 días de la llegada del Papa. 58. Sí, o 43, no es importante. Sí, el dato preliminar es 58, tenés razón. Sí. Se ajustó a 43. Sí, pero el ir a las prisiones es reflejar uno de los problemas, creo, fundamentales que tiene Latinoamérica, que es el problema de las prisiones. Que sobre eso hay estudios del PNUD muy profundos sobre la enorme violencia que se genera en las prisiones, que son escuelas del crimen, y que el Papa vaya ahí tiene un enorme simbolismo, y no hay visita a América Latina donde no se dirija a una prisión. Pero además la cárcel de Ciudad Juárez, donde había una guerra entre el cártel de Sinaloa y otro grupo, se me fue el nombre, y otro grupo delincuencial para controlar la cárcel, que era un lugar sombrío. De hecho, estaba leyendo esta mañana que pintaron la capilla de la parroquia absolutamente de blanco, mientras que los privados de libertad sostienen que se acabó la violencia en esa cárcel. Pero no se acabó la violencia porque era el Papa, se acabó la violencia porque esa guerra interna la ganó el cártel de Sinaloa. Exactamente, y controla la cárcel. Y claro, la presencia del Papa siempre es el cuestionamiento de, al final, ¿qué te trae una visita papal, verdad? Si va a mejorar un país por una visita papal. Evidentemente, eso es un mal enfoque de las visitas papales. Usted no puede pensar que una persona con visitar un lugar va a cambiar condiciones estructurales que tienen muchos años. Las visitas papales tienen otra lógica, tienen establecer con mucha mayor claridad el discurso de un pontífice, y por otra parte, en algunos casos, apoyar algunos movimientos, algunas fuerzas políticas, algunos grupos que el pontífice quiere apoyar. Y lo hace a través de que genera una enorme cobertura mediática que le da una salida a ese tipo de discursos a partir de un interlocutor que tiene mucha legitimidad en este caso, ¿verdad? Sí, es muy interesante. Ya para finalizar, ¿qué le queda? Si no mejora la visita, si la visita del Papa no mejora México, ¿qué ganó México con la visita del Papa? Vamos a ver, te digo, hay que verlo desde 2 puntos de vista. ¿Qué ganó el Vaticano y qué ganó México? Desde el punto de vista del Vaticano, bueno, el Papa logró establecer muy fuertemente sus discursos a través de la simbología de las visitas. Logra que el Papa siga en picote en América Latina. Recuerden que México, que a inicios de los 80 tenía un 98% de la población católica, ahora es solo un 82%, entonces mucho es recuperar alguna fe, motivar alguna fe, vocaciones, que es uno de los elementos más débiles de la iglesia. ¿Qué gana México? Pienso que hay grupos en México muy beneficiados. Los grupos que están trabajando por solucionar los conflictos del narcotráfico, ONGs que nadie conoce, que trabajan con los barrios más humildes, el clero bajo, el clero que trabaja en la calle, el clero de hormiga, que hemos hablado muy mal del clero mexicano, ¿verdad? Pero que hay que reconocer que también hay otro clero, el clero que está en las calles, que está en las ciudades, que está exponiendo la vida
sacando a la gente del narco y de todos esos procesos, se ve fortalecida con la visita del Papa, y el Papa de hecho es a los que más fortalece con esa visita. Entonces yo creo que en el nivel hormiga se pueden ver beneficios más grandes que lo que algunos quieren sacar, ¿verdad? Muchas veces los estados o los gobernantes pretenden con las visitas papales ganar ellos espacio y territorio, pero este Papa parece que no lo permite, a menos que él realmente quiera apoyar a un gobernante. Sin duda, Carlos, muchas gracias por habernos ayudado tanto hoy a entender la trascendencia de la visita del Papa Francisco a México. Disculpa que me ponga un poco rockero, pero vamos a despedir el programa de hoy. Ha sido la regla despedirlo con música. Lenny Kravitz, el rockero estadounidense, tiene una canción que se llama Again. Esta canción significa again en español, es de nuevo o otra vez. Y Cecilia, que fue la que propuso hoy la canción, decía que es un comenzar. Si hoy no nos ha ido muy bien, siempre hay otra oportunidad para que nos vaya mejor. Así es que me voy con rock, Carlos. No hay problema, también somos rockeros. Creo que es de nuestra generación. Sí, claro. 3:23, Lenny Kravitz, Again. Feliz tarde. Los tonos de la actualidad.